Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Scarpinelli, soy profesor de Psicología Forense y en esta oportunidad voy a facilitarle algunas ideas correspondientes al trabajo práctico número 7, el rol del psicólogo y la psicóloga en la cárcel y en el medio libre. Particularmente me voy a enfocar en los aportes de Juan Carlos Domínguez Lostaló y contarles algunas ideas generales de cómo están las cárceles hoy, cómo poder pensar el sistema penitenciario en América Latina. Es importante que sepan que a mayor encierro, es decir, cuando existe el Poder Ejecutivo que de alguna manera da cierta recomendación de la necesidad de mano dura o de que se encarcele mayor cantidad de personas, esto genera un impacto directo en las personas que ya están detenidas y en el sistema penitenciario en sí. A mayor tasa de encarcelamiento, a mayor dureza de las condenas, o sea, que se hagan más largas o que las personas a temprana edad comiencen a ser clientes del sistema, de alguna manera eso va a tener mayor gasto público, se van a tener que designar mayor personal para poder cubrir la asistencia de estas personas que van a estar detenidas y al mismo tiempo se va a generar la necesidad de mayor espacio. Elías Carranza, que es un referente del ILANUD, plantea que en Latinoamérica los sistemas penitenciarios se encuentran sobrepoblados. Particularmente se encuentran duplicando o triplicando su capacidad de alojamiento. Y esto repercute en todas las actividades que se realicen en él, porque se prioriza el alojamiento sobre el tratamiento. Quiere decir, por ejemplo, que si hay un espacio destinado a actividades grupales sobre la convivencia o recreativas, de alguna manera se invierte o se posterga ese espacio para alojar a personas. Por lo tanto, el alojamiento va cobrando cierta urgencia y al mismo tiempo hay un desmero de los espacios que se encuentran previstos en las instituciones para realizar las actividades más tratamentales. Otra cuestión respecto a la sobrepoblación es que al encontrarse menos acceso a las actividades esenciales, porque la cárcel tiene dificultades de darle asistencia en los derechos básicos a las personas que están privadas de su libertad, como el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, en nuestro campo hablemos de salud mental, empieza a haber cierta tensión que Elías Carranza plantea, que ya de por sí hay una tensión inherente al contexto de encierro. Es decir, la medida privativa ya de por sí genera efectos psicosociales y por otro lado, en las condiciones en las cuales se habita el encierro también generan cuestiones propias de índole intrapsicológico, pero al mismo también intersubjetivas. Es decir, las cárceles sobrepobladas tienden a ser cárceles más violentas, se debe gastar muchísimo tiempo y capacitación en el personal de contacto y al mismo tiempo lo que disminuye es el objetivo de inclusión. Desde este marco referencial global, una autora, Lola Nillar de Castro, que la habremos leído también para Control Social, ella planteaba que a este ritmo la agenda de seguridad y también la comunidad pidiendo cada vez más seguridad va haciendo un aumento desconsiderado respecto a lo que es la agenda de salud y también educación. Por lo tanto, si los estados comienzan, ella plantea muy claro esto, que a razón de acá a 15, 20 años, en este aumento de la inversión en seguridad va a cubrir el PBI total de los estados si continúa con este aumento entre la tasa de encarcelamiento y la necesidad de nombrar personal y también abastecer de insumos para lo que sería la prevención del delito. Es decir, la sobrepoblación que hoy por hoy en los medios también surgieron respecto a la pandemia, distintas tensiones de la comunidad sobre la liberación de las personas privadas de su libertad. Es un desafío pensar el rol del psicólogo y la psicóloga forense en un contexto sobrepoblado. De alguna manera se plantea que si la inversión se
aumenta en seguridad, en desmedro de salud y educación, no se estaría pudiendo desde el Estado trabajar en revertir las desigualdades estructurales que pueden empujar a algunos grupos vulnerables a adquirir estrategias de supervivencia que tengan que ver con el delito contra la propiedad. Entonces, la inversión solamente en seguridad estaríamos dejando de lado realmente ocuparnos de prevenir el conflicto con la ley. La resolución de los conflictos en el medio libre, de alguna manera ha sido una forma que tiene la psicología forense de ir a prevenir el avance y el deterioro y la ruptura de ese tejido por intervención del sistema penal. Eso quiere decir que si interviene el Estado, particularmente el Estado en su versión punitiva y represiva, va a generar en los grupos vulnerables no solo la resolución no va a resolver el conflicto, como dice Zaffaroni, simplemente separa las partes del conflicto, a uno la aleja y la pone en la cárcel y la otra la mantiene en la comunidad. Por eso es interesante ir pensando que el sistema penal, si bien los medios masivos y también algunos teóricos o académicos consideran que es necesario, lo que podemos ir viendo de que no es efectivo para resolución de conflictos. Por eso es importante que las comunidades y podamos trabajar para que las comunidades tengan una forma de resolución de conflictos de forma sustentable y con un mayor grado de autonomía de todos los actores que puedan participar de carácter externo. Entonces, el primer eje que puede ser útil tanto en la comunidad para resolver un conflicto como para poder hacer algún tipo de intervención dentro de un sistema penitenciario es tratar de consensuar cuál sería el marco de referencia. Juan Carlos plantea que las intervenciones no pueden ir a contramano de la inclusión y la participación. Es decir, cualquier actividad que pensemos para resolver un conflicto debe ser incluir las partes y no plantear esta cuestión clásica criminológica de la separación y la exclusión. Entonces, desde esa estrategia general de la inclusión y la participación, también nos va a orientar cuál puede ser la metodología más adecuada para la participación y para poder generar inclusión. Entonces es importante pensar que la grupalidad y el trabajo intersaberes serían las técnicas más adecuadas para pensar en esta estrategia participativa y de inclusión tanto en el medio libre como en la cárcel. Yendo particularmente al sistema penitenciario, en general lo que plantea Juan Carlos es que un sistema que puede ir mejorando debe realmente ocuparse de la capacitación de sus agentes. Por eso habla de capacitación vincular. Y esa capacitación vincular es tanto para sus agentes como para que sus agentes la reproduzcan en las personas que están privadas de su libertad. Pero particularmente si habría que hacer más cárceles serían para resolver el cupo y las plazas que hoy por hoy no se están otorgando en función de parámetros internacionales sobre las condiciones que debe tener una persona privada de su libertad. Es decir, haciendo más cárceles, que sería una inversión monstruosa, solo estaríamos arreglando la sobrepoblación existente. Por eso también se plantea que no sería la solución seguir construyendo cárceles, porque se va a seguir también, si no se revisa la inercia de ingreso, o como tampoco se plantean las posibilidades de egreso. En la construcción de cárceles, algunas recomendaciones en las cuales viene trabajando el ILANUD es que no se genere de la ejecución de la pena un negocio. Es decir, se desaconseja la privatización de los sistemas penitenciarios como forma que se plantea de mejor transparencia, eficacia y entre otros eslogan. Es un tema muy delicado, es un tema muy delicado delegar la ejecución de la pena a una empresa, particularmente porque el detenido va a ser un cliente. La infraestructura de los sistemas penitenciarios deben garantizar las condiciones mínimas que plantean los organismos internacionales de derechos humanos. Tiene que ver con el tamaño de la celda, con la ventilación, con la forma y la organización de la cotidianidad. Es decir, los sistemas penitenciarios han sido auditados para que en su infraestructura respeten condiciones básicas de alojamiento.
Por ejemplo, en algún momento había celdas de aislamiento en lugares oscuros, húmedos, y eso generaba otros problemas. Una persona privada de su libertad, como dice Juan Carlos, el delito queda en la puerta. Si bien hay en las representaciones sociales que a la cárcel se debe ir a sufrir, por eso se habla de pena, de un dolor, de un suplicio, de alguna manera la formación que plantea Juan Carlos dentro de los sistemas penitenciarios es tratar de profesionalizar a los agentes que están en la línea de contacto para que no quede a su libre interpretación cómo debe ejecutarse la pena. A una persona privada de su libertad no se le pueden interrumpir el acceso a otros derechos. Básicamente el objetivo, tanto en el contexto de encierro como en el medio libre, siempre va a ser reducir la vulnerabilidad. En el caso del medio libre, la vulnerabilidad, entendida como esta fragilidad psicosocial por no haber sido desatendido o no haber podido acceder a los derechos básicos que favorecen el desarrollo humano, ese proyecto sostenible y sustentable en el tiempo, puede generar, no siempre, no es matemático, que la persona, estando en esas condiciones desfavorables y con oportunidades respecto a otros grupos desiguales, opte por estrategias de supervivencia que tenga que ver con iniciar algún tipo de prácticas que sean lindantes con el conflicto con la ley penal o que por su forma de llevar a cabo esas estrategias de supervivencia convoque al sistema penal para ser privado de su libertad. En este juego que llama Zaffaroni profecía autocumplida, quiere decir que la persona lo tratan como delincuente y después asume ese rol y termina convirtiéndose en delincuente. En el concepto de vulnerabilidad sociopenal sería esas características de tu grupo o personales que por la forma también de expresión y la forma de comportamiento llaman tanto la atención que la posibilidad de entrar en conflicto con la ley va a ser mucho más alta que otro grupo. Digo, si alguien está en la esquina, está vestido con ropa deportiva, está reunido en grupo, son varones, son jóvenes, están tomando alguna bebida alcohólica, están hablando y riéndose con un tono de voz muy llamativo y pasan toda la tarde ahí y pasa un patrullero cerca y cruzan algunas miradas, la posibilidad de tener un conflicto con la ley penal va a ir escalonándose. Por eso la estrategia y la frase que decía Zaffaroni, citado por Juan Carlos, es que el sistema penitenciario, el objetivo es reducir la vulnerabilidad psicosocial por el lado de que accedan a derechos en un contexto adverso y difícil como la cárcel y al mismo tiempo reduzcan la posibilidad de un nuevo conflicto con la ley. Por la frase de Zaffaroni sería, no hagas un delito porque tenés que ser bueno, ¿sí? Él lo plantea, no seas sonso y no te expongas, que te van a estar mirando. Entonces, se plantea, tanto en las comunidades que a veces pueden tener conflictos menores que no son privativos de ley, no son privativos de libertad, pero que son conflictos al fin con la ley, las intervenciones siempre tienden a reducir la vulnerabilidad sociopenal, que es convocar al sistema que está preparado, porque ya tiene la selectividad y la estigmatización como elementos de orientación hacia dónde va la red de captura del futuro delincuente. Entonces, tratar de que las personas reduzcan esa fragilidad de estar expuestos a ser captados por el sistema. Particularmente, el objetivo en el contexto de encierro, desde lo técnico, aspirando a reducir la vulnerabilidad psicosocial y sociopenal, tiene que ver con el agrupamiento vincular. Esto pone en jaque una idea desde el 50 que se va abarajando, que es la clasificación. Particularmente los sistemas sufrieron muchísimas transformaciones gracias a directivas de los organismos de derechos humanos. Las más básicas eran que estaban mezclados personas que
procesadas con condenadas, niños y adultos, jóvenes y personas reincidentes. No se atendían a las necesidades básicas de algunas poblaciones en función de la edad o en función también de necesidades psicosociales básicas. El principio de clasificación trae un poco de orden a los sistemas en la forma de distribuir las personas dentro de la prisión. La técnica que propone Juan Carlos de agrupamiento vincular es tratar de que esa clasificación no sea estigmatizante y que sea resultado de un equipo de intervención, que no haya un solo criterio. Por ejemplo, el criterio peligrosista o el criterio de seguridad. Hay una forma clásica de clasificación de peligrosidad B o C, o alta peligrosidad, baja, mediana o baja peligrosidad. El aporte de Juan Carlos es que los equipos profesionales puedan participar de la gestión de la cotidianidad de la prisión. De alguna manera siempre se ha tomado o ha tomado la punta las orientaciones más militarizadas y el perfil o el control y la vigilancia ha sido las principales tareas respecto a los reclusos. El agrupamiento vincular trata en algunos ejes de recuperar la memoria, la identidad, la pertenencia social de esas personas. Fíjense, frente a un modelo que tiende a homogeneizar, despersonalizar, tratar de llevar hacia un ideal, perdiéndose la singularidad de las poblaciones. En este punto, el abordaje que propone Juan Carlos es personalizar, disminuir estos actos que ha tenido la cárcel de intimidar, buscar quebrantar. El mismo encierro a veces ha sido dejarlo a la persona librado al encierro sin mediación, también ha sido una forma de escarmiento, dice Foucault, y promover las actividades de reunión colectiva, apuntar a la inversión de la convivencia, sería por ahí la clave de una transformación de un sistema penitenciario a la luz de los derechos humanos. Él plantea la necesidad del contacto humano, por lo tanto hace gran hincapié en la formación del personal de contacto, en la forma en cómo se maneja, que suelen ser a veces las personas con menos instrucción, con menos capital simbólico, y que son los que tienen que tomar las decisiones más inmediatas en situaciones de urgencia. La propuesta desde la clínica de la vulnerabilidad, fíjense que aparecen palabras con una connotación sanitaria, como que es la clínica, partiendo también de la palabra diagnóstico, que la hemos visto, diagnóstico de vulnerabilidad. Se piensan que los espacios, los contextos de encierro deben tener un perfil de reducir la vulnerabilidad. Para reducir la vulnerabilidad es muy importante tratar de construir este rol asumido, por lo tanto trabajar en la autopercepción que tiene la persona, que es un rol asignado a veces por la misma comunidad. Poder hacer intervenciones en el contexto de encierro es auspicioso, pero requiere de que se piense en un proceso que se extienda y supere a la gestión de un gobierno u otro. Eso plantea Juan Carlos como que cada intervención sea sostenible en el tiempo, que no se interrumpa y que no se suspenda el presupuesto asignado para tal transformación. Los principios básicos que es necesario conocer cuando plantean qué dicen los derechos humanos respecto a la resolución de conflictos, y lo primero que plantean, que también lo vamos a ver para niños, niñas y adolescentes, es que ante todo, y fíjense que la ley de salud mental también viene en esa línea, cuando pensamos que vamos a proteger a las personas, pero más que a las personas vamos a proteger sus derechos, de ninguna manera podríamos justificar que la exclusión es para cuidar a esa persona, cuestión que ya en la ley de salud mental se pone en tela de juicio. Entonces, una directiva básica que plantea Juan Carlos, recuperando los lineamientos de derechos humanos, es que se va a tratar de evitar ante todo la institucionalización.
Inclusive se pueden consultar lo que se llama reglas de Tokio, que son medidas penales no privativas. Incluso cuando haya un conflicto con la ley, también se podría evitar la institucionalización con este tipo de medidas o con dispositivos electrónicos si se cumplen ciertas condiciones de hábitat y de recursos y de contención grupal para que la persona pueda estar cumpliendo una condena en la comunidad. También la atención primaria de estos conflictos, es decir, evitar que comiencen a tener daños y perjuicios mayores, que se rompa el tejido social, que las personas ya tengan cierta estigmatización en los grupos vulnerables. Y la intervención mínima, si es necesario institucionalizar, que sea por el menor tiempo posible. Es necesario acompañar para que las comunidades logren la resolución de conflictos de forma autónoma. En caso de que la situación se haga incontrolable y no encuentren la forma, por ahí tomando un criterio de Lola Anillar de Castro, que es aquellas conductas que están vinculadas a la violencia, podríamos decir que son las situaciones límites donde puede ameritar la participación del Estado en términos de aplicación de fuerza, porque de alguna manera ha superado los dispositivos alternativos basados en el disenso, en la escucha y la inclusión. Por eso trabajar con la comunidad implica absorber el conflicto y como equipos intersaberes tratar de colaborar en la gestión del conflicto. Los objetivos de la intervención en el medio libre, pero también en el agrupamiento vincular en el contexto de encierro, es recuperar la identidad, la memoria, poder hacer una capacitación para mejorar la convivencia, trabajar sobre la posibilidad de expresión y al mismo tiempo la capacidad de escucha, reforzar las estrategias de supervivencia que sean saludables, que estén vinculadas a la educación, al trabajo y trabajar muchísimo con los jóvenes. Bien, y para finalizar, una conexión entre el contexto de encierro y la comunidad. Juan Carlos plantea que los muros deberían tener cierta porosidad, como para poder participar y poder tomar dimensión casi directa de la realidad penitenciaria, sin la traducción intencional y, vamos a decir, direccional que tienen los medios masivos sobre la construcción de las realidades penitenciarias.